En el otoño de 1891, en el pequeño pueblo industrial de Millerville, Pensilvania, las autoridades locales hicieron un descubrimiento tan perturbador que los registros oficiales fueron sellados de inmediato y permanecieron clasificados durante más de 30 años. Se encontraron 17 personas encadenadas en el sótano del abandonado Teatro de la Ópera de Millerville, y sus cuerpos mostraban signos de un cautiverio prolongado y de abusos sistemáticos. Lo que hacía este caso aún más espeluznante era que las 17 víctimas supuestamente estaban muertas. Sus certificados de defunción habían sido archivados meses, incluso años antes, en 3 condados diferentes. El responsable, Cornelius Banner, había dirigido lo que parecía ser un circo ambulante legítimo durante más de una década. Pero bajo las coloridas carpas y las multitudes de niños riendo, se ocultaba uno de los esquemas más retorcidos de explotación humana jamás documentados en la historia de Estados Unidos. Al periódico local se le prohibió publicar los detalles completos y los testigos fueron amenazados con guardar silencio por funcionarios corruptos que se habían beneficiado de esta pesadilla durante años. Antes de continuar con la historia de Cornelius Bannemir y su gabinete de maravillas, quiero pedirte algo importante. Si historias como esta te fascinan tanto como a mí, suscríbete a nuestro canal y activa la campanita de notificaciones para que nunca te pierdas nuestras investigaciones sobre los misterios más oscuros de la historia de América. Y tengo curiosidad, ¿desde dónde nos escuchas esta noche? Déjalo en los comentarios y dime tu ciudad o estado. Ahora, vamos a adentrarnos en lo que realmente ocurrió en Millerville, Pensilvania, en aquel terrible otoño de 1891. El descubrimiento que expondría la operación de Banner no llegó gracias a un trabajo diligente de la policía, sino un desesperado acto de valentía de alguien que había presenciado el horror en primera persona. Millerville en 1891 era un pueblo atrapado entre dos mundos. El viejo campo de Pensilvania, con sus colinas onduladas y comunidades de inmigrantes alemanes, estaba desapareciendo rápidamente ante el avance del progreso industrial. Minas de carbón salpicaban el paisaje, y la recién completada línea del ferrocarril de Pensilvania había traído prosperidad a algunos y desesperación a otros. La población había crecido hasta casi 8,000 habitantes, muchos de ellos inmigrantes recientes de Irlanda, Alemania y Europa del Este, atraídos por las promesas de trabajo estable en las minas y fundiciones de acero. Era un pueblo donde la gente se ocupaba de sus propios asuntos, donde el pasado de un hombre importaba menos que su capacidad para trabajar duro y pagar sus deudas. Esta actitud de ceguera voluntaria resultó ser exactamente lo que Cornelius Banner necesitaba para mantener su retorcida empresa durante tantos años sin ser descubierto. Banner en sí mismo era una figura imponente, alto, bien vestido, con ese tipo de presencia dominante que hacía que la gente lo escuchara cuando hablaba. Afirmaba provenir de una rica familia holandesa de Nueva York, aunque nadie se había molestado en verificar sus antecedentes. Lo que importaba era que su dinero era real, y lo gastaba libremente en las tiendas y tabernas de Millerville. Había comprado el viejo Teatro de la Ópera en 1887, supuestamente para usarlo como cuartel de invierno para su espectáculo ambulante, el Gabinete de Maravillas de Vandermeer. El Gabinete de Maravillas era, en apariencia, un típico circo itinerante de la época. Presentaba acróbatas, espectáculos con animales, actuaciones musicales y, sí, un show de rarezas. Tales exhibiciones eran enormemente populares en la América de finales del siglo XIX, atrayendo multitudes que pagaban buen dinero por contemplar a personas con diferencias físicas o discapacidades. Lo que diferenciaba el espectáculo de Banner, según afirmarían más tarde los lugareños, era la calidad extraordinaria de sus artistas y la cualidad inquietante, casi sobrenatural, de sus actuaciones. Estaba Elisa, anunciada como la mujer serpiente ósea, cuyo cuerpo podía contorsionarse de formas que desafiaban la anatomía humana. Estaba también Johann el gigante bávaro, que medía casi 2,4 metros de altura y podía doblar barras de hierro con sus propias manos. La más memorable era Mary Catherine, conocida como el ángel cantante, una joven con una voz hermosa que parecía no tener brazos, aunque sus mangas siempre estaban cuidadosamente dispuestas para ocultar la verdadera naturaleza de su condición. Lo que el público no sabía era que muchos de estos artistas no se habían unido voluntariamente a la troupe de Banner. Habían sido cuidadosamente seleccionados, adquiridos por medios que no se comprenderían por completo hasta aquel terrible día de octubre, cuando finalmente salió a la luz la verdad. El sheriff del pueblo, Josiah Cramwell, era un hombre que se había acomodado con el arreglo que Banner le propuso poco después de su llegada,
un pago mensual de $50, más de lo que la mayoría de los hombres en Millerville ganaban en 2 meses. Garantizaba que Cromwell no hiciera preguntas incómodas sobre las prácticas comerciales de Banner ni sobre los ocasionales reportes de personas desaparecidas que parecían coincidir con las visitas del circo a los pueblos vecinos. El Dr. Heinrich K. Sherman había llegado a Millerville 6 meses después que Banner, y el Dr. Heinrich K. Sherman había llegado a Millerville 6 meses después que Banner. Médico alemán de mediana edad, se instaló discretamente en el pueblo, atendiendo a mineros y a sus familias. Al principio, nadie sospechó de su estrecha relación con el empresario circense, pero con el tiempo se hizo evidente que Sherman era una pieza fundamental en el retorcido sistema de Banner. Su papel consistía en certificar muertes de ciertas personas, inmigrantes solitarios, trabajadores sin familia, marginados. Gracias a sus diagnósticos falsos, los certificados de defunción se archivaban legalmente, aunque esas personas seguían vivas. En realidad, muchas de ellas terminaban encadenadas en los sótanos del teatro, convertidas en artistas del gabinete de maravillas. La verdad salió a la luz no por una investigación policial, sino gracias al valor de una mujer llamada Anna Müller, inmigrante alemana que había llegado a Millerville en 1889. Anna trabajó un tiempo para el circo de Banner y fue testigo directo de los abusos y desapariciones. Intentó denunciar en varias ocasiones, pero las autoridades locales, corrompidas, la silenciaban. Finalmente, en octubre de 1891, Anna logró escapar de la vigilancia de los hombres de Banner y presentó su testimonio ante un juez en un condado vecino. Su declaración condujo a una redada en el Teatro de la Ópera de Millerville. Lo que allí encontraron horrorizó incluso a los más experimentados: 17 prisioneros, oficialmente muertos desde hacía meses o incluso años, encadenados, mutilados y explotados como parte del espectáculo. El hallazgo fue tan aterrador que el juez ordenó sellar inmediatamente los registros, temiendo que el escándalo destruyera la reputación del condado y provocara disturbios entre la población. Lo más espeluznante fue que muchos de esos prisioneros eran conocidos por el público bajo sus nombres artísticos: la mujer serpiente, el coloso bávaro y el ángel cantante no eran artistas voluntarios, sino víctimas de una red de secuestro y explotación que había operado durante más de una década bajo la fachada de un circo. La más memorable era la pequeña Mary Catherine, conocida como el ángel cantante, una joven con una voz hermosa que parecía no tener brazos, aunque sus mangas siempre estaban cuidadosamente dispuestas para ocultar la verdadera naturaleza de su condición. Lo que el público no sabía era que muchos de estos artistas no se habían unido voluntariamente a la troupe de Banner. Habían sido cuidadosamente seleccionados, adquiridos por medios que no serían comprendidos del todo hasta aquel terrible día de octubre, cuando finalmente salió a la luz la verdad. El sheriff del pueblo, Josiah Cromwell, era un hombre que se había acomodado con el arreglo que Banner le propuso poco después de su llegada: un pago mensual de $50, más de lo que la mayoría de los hombres de Millerville ganaban en 2 meses. Garantizaba que Cromwell no hiciera preguntas incómodas sobre las prácticas comerciales de Banner ni sobre los informes ocasionales de personas desaparecidas que parecían coincidir con las visitas del circo a los pueblos vecinos. El Dr. Heinrich K. Sherman había llegado a Millerville 6 meses después que Banner. Afirmaba ser un médico alemán especializado en trastornos del desarrollo humano. Rentó una pequeña oficina sobre la tienda general y rápidamente se estableció como socio comercial de Banner y médico oficial del espectáculo. Lo que la gente del pueblo no sabía era que las credenciales médicas de K. Sherman eran completamente falsas, y su verdadera experiencia estaba en la química, específicamente en la preparación de drogas capaces de mantener a las personas dóciles y obedientes durante largos periodos de tiempo. Los 3 hombres, Vandermeer, Cromwell y K. Sherman, habían creado lo que consideraban la empresa criminal perfecta. Identificaban a candidatos adecuados en pequeños pueblos de Pensilvania y de los estados vecinos, personas con discapacidades, características físicas inusuales o, simplemente, aquellas que no serían extrañadas de inmediato. Los huérfanos eran objetivos especialmente valiosos, al igual que los inmigrantes recientes sin conexiones familiares en América. Su método era muy sofisticado para la época. K. Sherman se hacía pasar por médico ofreciendo exámenes o tratamientos gratuitos a individuos vulnerables. Una vez que los tenía a solas, una mezcla cuidadosamente preparada de láudano y otros opiáceos los dejaba inconscientes. Para cuando despertaban, estaban a cientos de kilómetros de distancia, encadenados en el sótano del Teatro de la Ópera de Millerville, sin recordar cómo habían llegado allí. Pero el verdadero horror de la operación de Vandermeer iba mucho más allá del simple secuestro.
Era un proceso sistemático de destruir a los seres humanos y reconstruirlos como artistas, usando una combinación de manipulación psicológica, abuso físico y dependencia química. El objetivo no era solo hacerlos actuar, sino hacerles creer que no tenían elección, que no tenían pasado ni futuro más allá de su papel en el gabinete de maravillas. La primera grieta en la fachada cuidadosamente construida de Vandermeer apareció la noche del 12 de octubre de 1891, cuando una joven entró tambaleándose en la oficina del Miller-Ville Weekly Gazette, casi inconsciente y hablando en lo que parecían fragmentos desconectados. Thomas Fairchild, editor y principal reportero del periódico, trabajaba hasta tarde cuando escuchó los golpes frenéticos en su puerta. Al abrirla, encontró a una chica que parecía tener poco más de 20 años, aunque la desnutrición hacía difícil precisar su edad. Su ropa estaba hecha jirones, sus pies desnudos y sangrando, y sus ojos mostraban una expresión salvaje y aterrorizada que Fairchild nunca olvidaría. «Todavía están ahí abajo», susurró, agarrando su brazo con una fuerza sorprendente. «En la oscuridad, no pueden salir. Las cadenas son demasiado pesadas». Fairchild la ayudó a sentarse en una silla y le ofreció agua, que ella bebió con avidez. A medida que se fue calmando, su historia comenzó a surgir en fragmentos que al principio no tenían mucho sentido. Habló de un lugar bajo el teatro de la ópera donde la gente era mantenida en pequeñas habitaciones, de un hombre que llegaba con agujas y medicinas amargas, de ser obligada a practicar los mismos movimientos una y otra vez hasta que su cuerpo gritaba de dolor. «Me llamo Sarah», dijo ella, aunque parecía insegura incluso de este hecho básico. «Sarah Henley». Creo que soy de Lancaster», dijo ella. «Pero me dijeron que estaba muerta. Me mostraron documentos que decían que estaba muerta». Al principio, Fairchild se mostró escéptico. La historia de la joven era tan inverosímil y su estado mental tan frágil que se preguntó si podría estar sufriendo algún tipo de demencia o histeria. Pero algo en su desesperación, los detalles específicos que proporcionaba y el terror genuino en sus ojos lo convencieron de que estaba diciendo la verdad sobre algo. Describió el sótano de la ópera con un detalle sorprendente, incluyendo características arquitectónicas que Fairchild sabía que eran exactas. Habló de personas específicas, otros cautivos, proporcionando nombres y descripciones demasiado consistentes y precisos para ser meras ilusiones. Lo más convincente de todo fue que sabía cosas sobre las operaciones comerciales de Vanir que ningún extraño debería haber podido conocer. «Hay un libro de contabilidad», dijo ella, con la voz ganando fuerza a medida que hablaba. «El señor Vanir lo guarda en su oficina. Tiene todos nuestros nombres, de dónde venimos, cuánto costamos. Nos llama sus inversiones. Algunas de las entradas se remontan a años atrás, señor Fairchild». «Años». Mientras Sarah continuaba su relato, Fairchild empezó a comprender la magnitud de lo que estaba describiendo. No se trataba simplemente de un caso de explotación o abuso, sino de una empresa criminal organizada que había estado operando ante los ojos de todos durante casi una década. La revelación lo llenó de una mezcla de horror y emoción profesional. Si la historia de Sarah era cierta, estaba frente al reportaje más grande de su carrera. Pero primero necesitaba pruebas. Y obtener esas pruebas significaba enfrentarse a algunos de los hombres más poderosos de Miller-Ville, hombres que tenían los recursos y las conexiones para destruir a cualquiera que amenazara su operación. La fuga de Sarah había sido posible solo por un error en su medicación nocturna. El asistente de Sherman, un joven nervioso llamado Peter, que ayudaba en el cuidado diario de los cautivos, había calculado mal su dosis de láudano. En lugar del estupor que normalmente seguía a la medicación, Sarah experimentó una claridad y lucidez inusuales. Cuando Peter no aseguró correctamente sus grilletes durante lo que debía haber sido su periodo de mayor debilidad, ella consiguió liberarse. El sótano de la ópera era un laberinto de pequeñas habitaciones sin ventanas que habían sido convertidas en celdas. Cada cuarto contenía un solo cautivo encadenado a la pared de tal manera que podía acostarse, pero no alcanzar la puerta. Un complejo sistema de poleas y cerraduras aseguraba que solo Vandermeer y Sherman pudieran liberar las ataduras. La celda de Sarah estaba junto a la de Jean, el gigante que el público conocía como el Coloso Bávaro. A lo largo de meses de conversaciones en susurros, ella había descubierto su verdadero nombre, Jean Brenner, un inmigrante de Baviera con pocas luces, que había trabajado como estibador en Filadelfia cuando los hombres de Sherman lo encontraron. El enorme tamaño y la naturaleza bondadosa de Jean lo habían hecho perfecto para los propósitos de Vanner,
pero la constante drogadicción y el abuso psicológico lo habían reducido a un estado infantil de dependencia. En la habitación del otro lado estaba Mary Catherine, el ángel cantante, cuyo verdadero nombre era Catherine Lee. Catherine había nacido con una rara condición que provocó el subdesarrollo de sus brazos, pero poseía una voz extraordinaria que la convirtió en una celebridad local en su ciudad natal, Scranton. Había desaparecido tras aceptar una invitación para una audición con lo que creía que era una compañía teatral legítima, 3 años antes. El horror de su situación iba más allá del cautiverio físico. Vandermeer y Sherman habían trabajado sistemáticamente para destruir la identidad y la esperanza de sus prisioneros. Se les daban nuevos nombres, nuevos orígenes, y se les repetía constantemente que sus familias creían que estaban muertos. Se preparaban certificados de defunción falsos, archivados en las autoridades locales, a menudo con la ayuda del sheriff Cranwell, que mantenía contactos en múltiples condados de Pensilvania. La manipulación psicológica era quizás aún más cruel que el abuso físico. A los cautivos se les decía que sus familias habían dejado de buscarlos, que habían sido olvidados y abandonados. Les mostraban cartas falsificadas supuestamente escritas por sus seres queridos, expresando alivio porque su carga había sido eliminada. Para muchos de los prisioneros, especialmente aquellos que habían estado encerrados durante años, este ataque sistemático a su sentido de autoestima y conexión con el mundo exterior había sido devastadoramente eficaz. Fairchild pasó los siguientes 3 días investigando en silencio las afirmaciones de Sarah, y lo que descubrió lo heló hasta los huesos. Una revisión de los certificados de defunción archivados en Millerville y en los condados circundantes durante los últimos 5 años reveló un patrón inquietante. Un número inusualmente alto de personas con discapacidades o diferencias físicas supuestamente habían muerto en accidentes o por enfermedades repentinas, a menudo con testigos mínimos y con investigaciones superficiales. Aún más inquietante fue el descubrimiento de que muchos de estos individuos fallecidos guardaban un asombroso parecido con artistas del espectáculo de Vanir. Las fechas también coincidían casi a la perfección con el itinerario del circo a través de varios pueblos de Pensilvania. Armado con estas pruebas preliminares, Fairchild tomó la decisión de confrontar directamente al sheriff Cranwell. Fue una decisión que casi le costó la vida. La oficina de Cranwell estaba en el sótano del ayuntamiento, un espacio reducido que olía a tabaco de pipa y a cuerpo sin lavar. Cuando Fairchild llegó en la mañana del 16 de octubre, encontró al sheriff limpiando su revólver, una actividad que parecía calculada para enviar un mensaje. «Tom», dijo Cranwell sin levantar la vista de su arma. «He oído que has estado haciendo preguntas interesantes por el pueblo». Fairchild se había preparado para esta conversación, pero enfrentarse a Cranwell en su guarida, rodeado de carteles de «Se busca» y de los implementos de la ley, hizo que su confianza vacilara. Aún así, prosiguió con su investigación sobre los certificados de defunción y su sospechosa coincidencia en el tiempo. La respuesta de Cranwell fue rápida y brutal. Sin previo aviso, golpeó a Fairchild en la cara con la culata de su revólver, enviando al periodista al suelo, con sangre brotando de una herida sobre su ceja izquierda. Fairchild miró hacia arriba y vio a Cranwell de pie sobre él, apuntándole directamente a la cabeza con el arma. «Vas a olvidar todo lo que esa chica loca te dijo», dijo Cranwell con voz calmada, casi conversacional. «Vas a olvidar que la viste alguna vez. Y si llego a oír que andas difundiendo historias sobre ciudadanos respetables como el señor Vandermeer, bueno, en los pueblos mineros ocurren accidentes, Tom. Los hombres desaparecen todo el tiempo». Pero Cranwell cometió un error crítico. En su arrogancia, había confirmado esencialmente la historia de Sarah, al mismo tiempo, revelado su propia implicación en la conspiración. Fairchild, pese al terror, seguía pensando como periodista. Cada palabra que salía de la boca de Cranwell era más evidencia de la corrupción que había permitido prosperar la operación de Vanir. Abandonó la oficina del sheriff convencido de que estaba en peligro mortal, pero también más decidido que nunca a exponer la verdad. Sabía que no podía confiar en las autoridades locales y que cualquier intento de contactar con las estatales o federales probablemente terminaría con la noticia llegando a Cranwell antes de que pudiera recibir ayuda. Su solución fue a la vez brillante y desesperadamente peligrosa. Si no podía llevar a las autoridades hasta las pruebas, llevaría las pruebas hasta las autoridades y hasta el público. Durante la semana siguiente, Fairchild trabajó con Sarah en la planificación de una infiltración al sótano de la ópera. El conocimiento de Sarah sobre la disposición del edificio y las rutinas de los guardias sería crucial, pero el plan requería un tiempo preciso y una buena dosis de suerte.
El objetivo no era rescatar, eso requeriría más recursos de los que disponía Fairchild, sino reunir pruebas irrefutables de la existencia de los cautivos y de la empresa criminal de Banner. Fairchild fotografiaría las celdas del sótano, documentaría las condiciones de los prisioneros y, si era posible, obtendría copias de los registros de Banner. Pero mientras preparaban esta peligrosa misión, ni Fairchild ni Sarah sabían que sus movimientos no habían pasado desapercibidos. Que Sherman, cuyo entrenamiento en observación y análisis lo hacía naturalmente paranoico, había comenzado a sospechar que la fuga de Sarah no había sido tan aleatoria como parecía. La noche del 23 de octubre, mientras Fairchild preparaba su equipo fotográfico para la infiltración prevista para la noche siguiente, que Sherman hizo un perturbador descubrimiento. Un inventario rutinario de sus suministros médicos reveló que faltaban varios frascos de cloroformo junto con cierta cantidad de productos químicos fotográficos que no tenían ningún uso médico legítimo. La idea de que alguien planeaba documentar su operación sumió a que Sherman en el pánico. De inmediato contactó con Banner y Cramwell, y los tres hombres comenzaron a implementar lo que llamaban su protocolo de emergencia. Un plan que habían diseñado para la eventualidad de que su operación fuera descubierta. El protocolo de emergencia era simple en su brutalidad: eliminar todas las pruebas, incluidos los propios cautivos. Lo que Fairchild y Sarah no sabían era que su infiltración planeada ya había sido anticipada. El descubrimiento de que Sherman sobre los químicos desaparecidos llevó a los conspiradores a acelerar dramáticamente su calendario. En lugar de esperar a ver qué pruebas podían reunirse contra ellos, decidieron eliminar la amenaza por completo. La noche del 24 de octubre de 1891, mientras Fairchild y Sarah se acercaban a la ópera bajo la cobertura de la oscuridad, caminaron directamente hacia una trampa cuidadosamente preparada para ellos. El edificio parecía desierto, exactamente como Sarah había predicho. Banner y sus socios solían pasar las noches en el Millerville Social Club, un establecimiento privado donde los residentes ricos e influyentes del pueblo se reunían para beber, apostar y hacer negocios lejos de miradas indiscretas. Esta rutina le había dado a Sarah la oportunidad que necesitaba para escapar, y Fairchild contaba con ella para brindarles la cobertura necesaria en su investigación. Entraron por una ventana del sótano que Sarah había dejado deliberadamente sin cerrar durante su fuga. El sótano estaba completamente oscuro, impregnado del olor a desechos humanos, cuerpos sin lavar y algo más, un dulzón y penetrante aroma que Fairchild no pudo identificar de inmediato. Usando una pequeña linterna con la llama fuertemente cubierta, comenzaron a avanzar por el laberinto de celdas improvisadas. Lo que Fairchild vio en esa penumbra lo perseguiría por el resto de su vida. Los cautivos estaban en condiciones mucho peores de lo que las descripciones de Sarah lo habían preparado. Muchos parecían gravemente desnutridos, con cuerpos que mostraban signos de abuso sistemático y experimentación médica. Varios se encontraban en estados de estupor inducido por drogas, respondiendo solo mínimamente a los intentos de Sarah de comunicarse en susurros. Joan, el gigante bondadoso, estaba encadenado con grilletes que habían dejado profundas marcas en sus muñecas y tobillos. Su enorme cuerpo había quedado reducido a piel y huesos, y sus ojos mostraban una vacuidad que hablaba de una mente rota más allá de toda reparación. Cuando Sarah pronunció su nombre, él la miró con un destello de reconocimiento, pero parecía incapaz de comprender lo que ocurría. Catherine Lee estaba en un estado aún peor. La hermosa voz que alguna vez la había convertido en celebridad local había quedado reducida a un susurro ronco, aparentemente por el daño en su garganta causado por actuaciones forzadas bajo la influencia de las drogas de que Sherman. Estaba consciente, pero parecía incapaz de concentrarse en nada más de unos segundos. Mientras Fairchild comenzaba a preparar su equipo fotográfico para documentar aquellos horrores, Sarah se movía por el sótano, revisando a otros cautivos y susurrándoles palabras de aliento. Fue durante este proceso que hicieron un descubrimiento que transformó su comprensión de la operación de Banner, de meramente criminal a algo cercano a lo demoníaco. En lo que alguna vez fue la bodega de vinos de la ópera, encontraron un laboratorio improvisado donde que Sherman realizaba sus experimentos. Mesas alineadas con frascos de vidrio, jeringas e instrumentos quirúrgicos sugerían procedimientos médicos que iban mucho más allá de una simple sedación. Notas detalladas escritas en alemán, pero parcialmente traducidas al inglés, describían experimentos de modificación de conducta, tolerancia al dolor y lo que Sherman llamaba reconstrucción psicológica. Pero la prueba más incriminatoria se hallaba en la oficina de Banner, situada en lo que había sido la taquilla del teatro. Oculto tras un panel falso se encontraba el libro de registros que Sarah había mencionado, aunque su contenido era mucho más extenso de lo que ella había imaginado.
El registro contenía información detallada de 43 personas que habían sido adquiridas para el Gabinete de Maravillas durante un periodo de 8 años. Cada entrada incluía el nombre real de la persona, su lugar de origen, las circunstancias de su captura y su identidad asignada en el escenario. Más perturbadoras aún eran las anotaciones que indicaban que cautivos habían muerto bajo custodia y cómo se habían encubierto sus muertes. 17 individuos figuraban como artistas activos en ese momento. Los 26 restantes estaban marcados como discontinuados, un eufemismo que Fairchild comprendió debía referirse a cautivos muertos durante su encarcelamiento o asesinados cuando enfermaban demasiado o quedaban psicológicamente dañados para seguir actuando. Pero mientras Fairchild fotografiaba las páginas del registro a la luz de su linterna cubierta, un sonido en las escaleras del sótano le heló la sangre. Pesados pasos descendían hacia ellos, acompañados de un murmullo apagado de voces. La trampa se había activado. El olor dulzón que Fairchild había notado antes de pronto se volvió reconocible, era cloroformo, y la concentración en el aire aumentaba rápidamente. Alguien había estado bombeando el químico en el sistema de ventilación del sótano, probablemente durante varios minutos antes de que se dieran cuenta del peligro. Sarah, que se movía entre las celdas revisando a otros cautivos, cayó de repente al suelo cerca del extremo más alejado del sótano. Fairchild, luchando contra los efectos de la droga, logró recoger su cámara y las páginas más importantes del registro antes de que su propia conciencia comenzara a desvanecerse. Lo último que vio antes de perder el conocimiento fue la imponente figura de Cornelius Vanier descendiendo las escaleras, con un farol en una mano y un revólver en la otra. Detrás de él venían el sheriff Cramwell y el Dr. Sherman, junto con dos hombres que Fairchild no reconoció, presumiblemente matones contratados para implementar el protocolo de emergencia. Mientras la conciencia se desvanecía, Fairchild comprendió con absoluta claridad que él y Sarah estaban a punto de convertirse en las siguientes entradas en el libro de adquisiciones discontinuadas de Vanier. Cuando Fairchild volvió en sí, se encontró en una de las celdas del sótano, encadenado a la pared con las mismas pesadas cadenas que sujetaban a los demás cautivos. Su cámara había desaparecido, al igual que las páginas del registro que había intentado salvar. Sarah estaba en la celda contigua, aún inconsciente por el cloroformo. Las horas siguientes trajeron un nivel de terror que Fairchild jamás habría imaginado. Vanier, que Sherman y Cramwell se turnaban para interrogarlo, exigiéndole saber a quién más había informado sobre su operación y si había logrado enviar datos a las autoridades externas. Sus métodos eran brutales, pero calculados. Que Sherman, valiéndose de su conocimiento de la anatomía y del dolor, infligía agonías insoportables que no dejaban marcas permanentes. Cramwell empleaba técnicas más tradicionales, azotes con correas de cuero, casi ahogarlo en cubos de agua helada, y la tortura psicológica de describir con detalle lo que le harían a Sarah si Fairchild no cooperaba. Pero fue Vanier quien resultó ser el interrogador más aterrador. Su enfoque era fríamente intelectual, casi académico en su precisión. Parecía genuinamente curioso por las motivaciones de Fairchild, haciéndole preguntas detalladas sobre su pasado, su familia y sus aspiraciones como periodista. Poco a poco se volvió evidente que Vanier lo estaba evaluando para determinar si podía convertirlo en otro intérprete para su gabinete de maravillas. «Tienes cierta presencia, Thomas», murmuró Vanier durante una de sus conversaciones. «Ojos inteligentes, buena estructura ósea. Con el entrenamiento y los ajustes adecuados, podrías resultar bastante convincente en el escenario. Estoy pensando en algo como el erudito del dolor o el caballero melancólico. Podríamos crear un acto en torno a tu supuesta historia trágica, un antiguo hombre de letras enloquecido por un conocimiento prohibido». La manera casual con que Vandermeer hablaba de transformarlo en una mercancía escénica era quizá más aterradora que cualquier tortura física. Demostraba la total ausencia de empatía humana que le había permitido mantener su negocio durante tantos años. Pero incluso mientras soportaba aquellos interrogatorios, Fairchild recopilaba información. Estos revelaron que la operación era mucho más extensa de lo que había imaginado. Vanier tenía contactos en al menos 6 estados, una red de funcionarios corruptos y médicos que ayudaban a identificar y adquirir candidatos adecuados para sus espectáculos. Más perturbador aún fue descubrir que el Gabinete de Maravillas no era la única empresa de Vanier. También dirigía lo que llamaba exhibiciones privadas, presentaciones exclusivas para clientes adinerados que pagaban sumas exorbitantes por entretenimientos más íntimos y perturbadores. Estas funciones privadas a menudo incluían actuaciones forzadas de carácter sexual o violento,
y eran ellas las que generaban la mayor parte de las ganancias de Banner. El protocolo de emergencia activado por la investigación de Fairchild no solo implicaba eliminar testigos, sino también la disolución completa de la operación de Miller-Ville. Vandermeer ya había comenzado a organizar el traslado de sus actividades a una instalación en Ohio, donde un corrupto director de manicomio había aceptado encubrir sus prácticas. El plan incluía asesinar a todos los cautivos actuales, destruir todos los registros y simular muertes accidentales de cualquiera que pudiera vincular a Banner con la operación. Esto incluía no solo a Fairchild y Sarah, sino también a varios habitantes del pueblo que habían hecho preguntas incómodas a lo largo de los años, e incluso a Peter, el nervioso asistente de Sherman, considerado un riesgo para la seguridad. Cuando pensábamos que ya lo habíamos visto todo, el horror en Miller-Ville se intensificaba. Si esta historia te pone la piel de gallina, comparte este vídeo con un amigo al que le encanten los misterios oscuros. Dale me gusta para apoyar nuestro contenido y no olvides suscribirte para no perderte relatos como este. Descubramos juntos qué sucede a continuación. Pero Banner había cometido un error crucial en sus cálculos. Había asumido que Fairchild trabajaba solo, motivado únicamente por la curiosidad periodística y la ambición personal. Lo que no sabía era que Fairchild mantenía una correspondencia secreta con su antigua colega del Philadelphia Inquirer, Margaret Dalton, quien se había consolidado como una de las pocas mujeres periodistas de investigación en el país. Fairchild le enviaba cartas semanales a Dalton, al principio como una simple cortesía para mantenerla al tanto de la vida en los pequeños pueblos de Pensilvania. Pero a medida que comenzó a sospechar de la operación de Vandermeer, el tono de sus cartas cambió. En su última carta, enviada apenas 2 días antes de la huida de Sarah, había expresado de forma explícita sus preocupaciones sobre el Gabinete de Maravillas y le pidió a Dalton que contactara a las autoridades federales si no recibía noticias suyas en un plazo de 10 días. Ese plazo de 10 días se acercaba rápidamente, y Dalton ya había empezado a hacer averiguaciones con contactos en el Departamento del Tesoro y en la recién creada Oficina de Investigación. Además, había tomado la precaución de reenviar copias de las cartas de Fairchild a colegas de periódicos en Pittsburgh y Nueva York, asegurándose de que la historia no pudiera ser completamente silenciada, incluso si algo les ocurría a ambos. La mañana del 28 de octubre de 1891, mientras Banner ultimaba sus planes para eliminar toda evidencia de su operación, llegó un telegrama a la oficina telegráfica de Miller-Ville que lo cambiaría todo. Estaba dirigido al sheriff Cramwell, pero su contenido estaba pensado para una audiencia muy diferente. El telegrama era de Margaret Dalton y estaba redactado de manera que pareciera rutinario, aunque en realidad servía como advertencia para Fairchild. Decía: Sheriff Cramwell realizando investigación para artículos sobre espectáculos itinerantes. Requiere entrevista con Thomas Fairchild y Cornelius Banner. Autoridades federales interesadas en prácticas comerciales regionales. Llegada el 1 de noviembre con equipo de documentación. Mure Dalton, Philadelphia Inquirer. El operador telegráfico, un hombre chismoso llamado Henry Walsh, que se enorgullecía de estar al tanto de todos los asuntos del pueblo, llevó de inmediato el telegrama a la atención de Cramwell. Pero Walsh también lo mencionó a varias personas durante sus rondas diarias, incluido el cantinero del Miller-Ville Social Club, quien esa misma noche se lo comentó a Banner. La conciencia de que las autoridades federales estaban interesándose en su operación sumió a Banner en el pánico. El protocolo de emergencia, diseñado únicamente para eliminar amenazas locales, resultaba completamente inadecuado para enfrentarse a investigadores federales y al escrutinio de la prensa nacional. Peor aún, la referencia en el telegrama a un equipo de documentación sugería que Dalton ya poseía pruebas de irregularidades. Si esas pruebas habían sido compartidas con las autoridades federales, la red de funcionarios locales corruptos de Banner no podría brindarle protección alguna. Ante el inminente colapso de todo lo que había construido, Banner tomó una decisión que acabaría conduciéndolo a su ruina. En lugar de huir o destruir evidencias, decidió acelerar su cronograma e implementar la versión más extrema de su protocolo de emergencia. Eliminaría a todos los cautivos de inmediato, provocaría un devastador incendio que destruiría la ópera y cualquier rastro de su operación, y luego desaparecería con los bienes que pudiera liquidar rápidamente. El plan era desesperado y mal concebido. Pero en su pánico, Banner no veía alternativas. Lo que no comprendía era que su decisión precipitada daría a los cautivos y a las autoridades la oportunidad que necesitaban para poner fin a su reinado de terror.
La noche del 29 de octubre de 1891 comenzó con lo que parecía ser la ejecución sistemática del protocolo de emergencia de Vandermeer. Que Sherman había preparado enormes dosis de morfina y estricnina, con la intención de envenenar rápidamente y de forma relativamente silenciosa a los 17 cautivos. El plan preveía rociar sus cuerpos con queroseno y quemarlos junto con la ópera, eliminando toda evidencia física de su cautiverio. Pero Peter, el nervioso asistente de que Sherman, finalmente alcanzó su límite. El joven llevaba meses atormentado por la culpa de su participación en la operación, y la perspectiva de presenciar el asesinato de 17 personas a sangre fría era más de lo que su conciencia podía soportar. En lugar de ayudar a que Sherman a preparar el veneno, Peter tomó una decisión desesperada que salvaría múltiples vidas. Se escabulló de la ópera y corrió hasta la casa del reverendo Samuel Brooks, pastor de la iglesia metodista de Millville y uno de los pocos líderes locales que nunca había sido corrompido por la influencia de Banner. Brooks, al principio, desestimó la frenética historia de Peter como desvaríos de un loco. Pero el conocimiento detallado del joven sobre el diseño del edificio y sus descripciones precisas de personas que supuestamente habían muerto años atrás acabaron por convencer al reverendo de que decía la verdad. Juntos, Brooks y Peter idearon un plan para alertar a las autoridades estatales y, al mismo tiempo, impedir el asesinato inmediato de los cautivos. Brooks enviaría telegramas urgentes a la Policía Estatal de Pensilvania y a la oficina del gobernador, mientras Peter regresaría a la ópera con el objetivo de retrasar el plan de envenenamiento de que Sherman. Sin embargo, el plan tenía un obstáculo crítico, el tiempo. Que Sherman ya había comenzado a administrar lo que dijo a los cautivos eran sedantes rutinarios, pero que en realidad constituían la primera fase de un proceso de envenenamiento de 3 etapas diseñado para simular muertes naturales por fallo cardíaco. El regreso de Peter a la ópera fue una obra maestra de improvisación desesperada. Le dijo que Sherman que Cranwell quería interrogar a los cautivos por última vez antes de su eliminación, ganando así horas preciosas mientras los telegramas del reverendo se dirigían a la capital del estado. Mientras tanto, en su celda del sótano, Fairchild trabajaba en su propio y desesperado plan de fuga. La exposición al cloroformo y las posteriores palizas lo habían dejado debilitado, pero su mente permanecía lúcida. Había notado que las sujeciones de su celda, aunque efectivas, estaban fijadas a una sección de la pared del sótano debilitada por años de humedad y asentamiento. Usando una combinación de palanca y presión constante, poco a poco había empezado a aflojar el perno de anclaje de la deteriorada mampostería. El proceso era dolorosamente lento y agotador y debía cuidarse de no ser descubierto durante las inspecciones periódicas de sus captores. A medida que avanzaba la noche, varios elementos comenzaron a converger de maneras que ninguno de los participantes había anticipado. El perno de Fairchild finalmente se soltó aproximadamente al mismo tiempo que Peter ejecutaba sus tácticas de retraso en la planta superior. Y justo cuando los primeros agentes de la policía estatal emprendían viaje hacia Millerville en respuesta a los telegramas del reverendo Brooks, la fuga de Fairchild de su celda marcaba apenas el inicio de una fase aún más peligrosa de su calvario. El sótano seguía custodiado, y él estaba debilitado por días de cautiverio y tortura. Pero su conocimiento del edificio, adquirido durante su breve expedición fotográfica, le permitió orientarse en el laberinto de pasillos y llegar hasta los otros cautivos. Lo que encontró al comenzar a liberar a los prisioneros fue un testimonio tanto de la capacidad humana de resistencia como de los devastadores efectos del abuso psicológico prolongado. Muchos de los cautivos estaban tan drogados o mentalmente quebrados que no podían comprender lo que sucedía. Otros, en particular aquellos que llevaban años encarcelados, temían que cualquier intento de huida resultara en castigos aún más terribles. Sarah, pese a su propio trauma, resultó invaluable para convencer a los demás de que aquella era su única oportunidad de libertad. Su anterior fuga le otorgaba credibilidad ante el grupo, y su conocimiento de los miedos y capacidades de cada persona le permitió comunicarse incluso con quienes apenas estaban conscientes. Pero los esfuerzos de liberación se vieron complicados por el estado físico de muchos cautivos. Joan, el gigante bondadoso, estaba tan debilitado por la desnutrición que apenas podía caminar. Catherine O'Malley había desarrollado una grave afección respiratoria que dificultaba cualquier esfuerzo físico. Otros sufrían heridas o enfermedades que Sherman había dejado deliberadamente sin tratar como mecanismo de control. Mientras intentaban liberar a tantas personas como fuera posible, Fairchild y Sarah comenzaron a oír un aumento de la actividad en los pisos superiores, voces a los gritos, pasos pesados y ruidos que parecían muebles arrastrándose, señales de que Banner y sus cómplices estaban poniendo en marcha otra fase de su protocolo de emergencia.
La situación alcanzó un punto crítico cuando que Sherman, cada vez más sospechoso de las demoras de Peter, decidió comprobar personalmente a los cautivos. Su descubrimiento de la celda vacía de Fairchild y de los esfuerzos en curso por liberar a los prisioneros desencadenó una alarma inmediata que hizo que Banner y Cranwell corrieran al sótano. Lo que siguió fue un caótico enfrentamiento en los estrechos pasillos subterráneos, con 17 cautivos debilitados atrapados entre sus libertadores y sus captores. Banner, armado con un revólver y respaldado por Cranwell y varios hombres contratados, parecía tener la ventaja de posición y de potencia de fuego. Pero, en su furia y desesperación, Banner cometió un error táctico crucial. En lugar de recapturar sistemáticamente a los prisioneros en fuga, se obsesionó personalmente con Fairchild, viendo la rebeldía del periodista como un insulto personal que exigía un castigo inmediato. Esa fijación dio a Sarah y a varios de los cautivos más móviles la oportunidad de llegar a las escaleras del sótano y empezar a subir hacia los pisos superiores del edificio. Su escape fue facilitado por Peter, quien se había colocado en lo alto de las escaleras y podía dar advertencias sobre los movimientos de los hombres de Banner en la planta principal. El enfrentamiento alcanzó su clímax cuando Cranwell, persiguiendo a Sarah y a otros dos fugitivos, se topó con un obstáculo inesperado, el reverendo Brooks, que había llegado al teatro acompañado por 3 oficiales de la Policía Estatal de Pensilvania. La presencia del reverendo en la escena no formaba parte de ninguna operación de rescate planificada, más bien, se había preocupado por la seguridad de Peter y había decidido verificar personalmente que la ayuda estuviera en camino. Los agentes estatales eran un equipo avanzado que había llegado a Millerville más rápido de lo esperado gracias a una afortunada conexión ferroviaria. La visión de agentes de la ley legítimos dentro de su teatro sumió a Cranwell en el pánico. Su primer instinto fue intentar mantener su autoridad como alguacil local, pero los oficiales estatales ya habían sido informados de la sospechada corrupción de los funcionarios locales. En la confusión que siguió, con los cautivos subiendo desde el sótano y los oficiales estatales intentando distinguir quién era quién, Banner realizó su última y desesperada jugada. En lugar de rendirse o intentar huir, se retiró a su oficina con que Sherman y se atrincheraron dentro. Su plan era destruir todas las pruebas documentales de su operación y luego abrirse paso a tiros para salir del edificio. Lo que no sabían era que Fairchild ya había fotografiado las páginas más incriminatorias del libro de cuentas durante su infiltración anterior, y que las copias de esas fotografías estaban escondidas en un lugar conocido solo por él y Sarah. El enfrentamiento en la oficina de Banner duró casi 3 horas. Durante ese tiempo, llegaron más oficiales de la Policía Estatal junto con un representante de la oficina del Fiscal General de Pensilvania, que había sido alertado por los contactos de Margaret Dalton en las fuerzas del orden federales. Afuera de la oficina atrincherada, se estaba desarrollando una escena extraordinaria. 17 seres humanos que habían sido dados por muertos en los registros oficiales estaban siendo documentados, fotografiados y entrevistados por las autoridades. Muchos se encontraban en tan mal estado físico que requirieron atención médica inmediata, pero todos estaban vivos y la mayoría conservaba suficiente capacidad mental para testificar sobre su calvario. El avance decisivo en el enfrentamiento provino de una fuente inesperada. Jean Brenner, el gigante bondadoso cuya mente había sido tan dañada por años de abusos, de pronto experimentó un momento de lucidez al ver a que Sherman a través de la ventana de la oficina. La furia que brotó de este hombre normalmente pacífico fue aterradora en su intensidad. Con su enorme fuerza, Jean comenzó a destruir sistemáticamente la barricada que Banner y que Sherman habían construido. Los pesados muebles que habrían detenido a hombres comunes no fueron obstáculo para alguien de la talla y determinación de Jean. En cuestión de minutos, había creado una abertura lo suficientemente grande para que entraran los oficiales de la policía estatal. La captura de que Sherman se llevó a cabo sin violencia. El falso doctor se había derrumbado en un estado de agotamiento nervioso y no ofreció resistencia. Pero Banner resultó ser más resistente. Cuando los agentes entraron en su oficina, lo encontraron tranquilamente alimentando un pequeño fuego que había encendido en una papelera metálica. «Caballeros», dijo sin levantar la vista de su tarea. «Me temo que llegan demasiado tarde. Cualesquiera crímenes que crean poder probar murieron con estos papeles». Pero la confianza de Banner estaba fuera de lugar. Incluso mientras destruía sus registros, Thomas Fairchild trabajaba con los investigadores para reconstruir la operación a partir de sus fotografías y del testimonio de los sobrevivientes. Más importante aún, el conocimiento detallado de Peter sobre las operaciones cotidianas proporcionó a los investigadores información que ningún registro escrito podría haber contenido.
El arresto del sheriff Cramwell resultó casi anticlimático. Frente a la abrumadora evidencia de su corrupción y el testimonio de múltiples testigos, intentó de inmediato negociar un acuerdo de culpabilidad a cambio de información sobre la red más amplia de cómplices de Banner. Pero quizás el momento más importante de aquella terrible noche llegó cuando Catherine Ali, con la voz aún dañada pero el espíritu intacto, comenzó a cantar. Era un himno que su madre le había enseñado en la infancia, y uno a uno los demás sobrevivientes se unieron. Sus voces, débiles y deterioradas, pero aún humanas, llenaron la ópera con un sonido a la vez desgarrador y triunfante. Al amanecer del 30 de octubre de 1891 en Millerville, empezaba a revelarse toda la magnitud de la operación de Banner. Los 17 sobrevivientes representaban solo una fracción de las víctimas que habían pasado por sus manos a lo largo de los años. Las otras 26 personas registradas en el libro mayor como discontinuadas nunca tuvieron la oportunidad de ver que se hiciera justicia. Los juicios que siguieron a la exposición de la operación de Banner se convirtieron en una sensación en toda Pensilvania y en los Estados Unidos en general. El caso representó una de las primeras grandes persecuciones por trata de personas en la historia legal estadounidense, y los procedimientos fueron ampliamente cubiertos por periódicos de costa a costa. Cornelius Banner fue finalmente condenado por 43 cargos de secuestro, 17 cargos de encarcelamiento ilegal y 26 cargos de asesinato. La evidencia en su contra era abrumadora, combinaba pruebas físicas, documentos y el testimonio de sobrevivientes que habían encontrado el valor de hablar públicamente sobre su calvario. Su ejecución, llevada a cabo el 15 de marzo de 1893, atrajo tanto a manifestantes a favor como en contra de la pena de muerte. Pero hubo poca simpatía pública hacia un hombre que había destruido tantas vidas de manera sistemática con fines de lucro. El Dr. Heinrich K. Sherman recibió cadena perpetua tras cooperar extensamente con los investigadores. Sus confesiones detalladas proporcionaron a las autoridades información que llevó al arresto de cómplices en 6 estados y a la exposición de una red de corrupción que se extendía mucho más allá de Millerville. Quizás lo más importante fue que los registros médicos de K. Sherman permitieron a los investigadores comprender la magnitud total del daño psicológico y físico infligido a las víctimas, lo que hizo posible brindarles tratamiento y apoyo adecuados. La cooperación del sheriff Josiah Cramwell con los fiscales le valió una reducción de la pena a 20 años de prisión, pero solo cumplió 7 antes de morir de un ataque cardíaco en 1899. Su testimonio detallado sobre la corrupción de funcionarios locales llevó a la destitución de 3 jueces, 2 comisionados del condado y decenas de funcionarios menores en todo el oeste de Pensilvania. El destino de los 17 sobrevivientes varió drásticamente. Algunos, como Sarah Henley, lograron reconstruir sus vidas con el apoyo de sus familias y comunidades. La propia Sarah se convirtió en defensora de las víctimas de la trata de personas y colaboró con agencias de seguridad para identificar y enjuiciar operaciones similares. La recuperación de Jean Brenner fue más limitada. Los años de abusos psicológicos le dejaron un daño mental permanente, aunque pudo vivir de manera independiente gracias al apoyo de su comunidad eclesiástica en Filadelfia. Nunca recuperó por completo la capacidad de hablar con coherencia sobre sus experiencias, pero encontró paz trabajando como conserje y jardinero hasta su muerte en 1923. La voz de Catherine O'Malley nunca se recuperó totalmente del daño sufrido durante su cautiverio, pero pudo regresar con su familia en Scranton y finalmente se casó con un comerciante local que había esperado por ella, aun creyéndola muerta. Vivió en silencio hasta 1934, rara vez hablando de sus experiencias, aunque mantuvo correspondencia con otros sobrevivientes hasta el final de su vida. La cobertura de Thomas Fairchild sobre el caso Banner consolidó su reputación como uno de los principales periodistas de investigación de Estados Unidos. Eventualmente se mudó a Nueva York y trabajó para varios periódicos importantes, aunque nunca olvidó la lección aprendida en Millerville sobre la importancia de dar voz a quienes no pueden hablar por sí mismos. El papel de Margaret Dalton en la exposición de la operación la llevó a ser contratada por el Philadelphia Inquirer como su primera corresponsal de investigación femenina. Continuó trabajando estrechamente con Fairchild en casos de corrupción y trata de personas, y su asociación resultó en la exposición de varias otras operaciones criminales durante la década de 1890. La ópera de Millerville fue demolida en 1892 y el sitio permaneció vacío durante décadas. En 1934, la ciudad erigió un pequeño jardín conmemorativo en ese lugar, con una placa en honor a los 17 sobrevivientes y a las 26 víctimas que no vivieron para ver que se hiciera justicia.
Pero quizá el impacto más duradero del caso Vandermeer fue su efecto en las fuerzas del orden y en los procedimientos legales de Estados Unidos. El caso demostró la necesidad de una mejor coordinación entre las autoridades locales, estatales y federales en la investigación de crímenes que cruzaban límites jurisdiccionales. Más importante aún, puso de relieve la vulnerabilidad de las poblaciones marginadas, inmigrantes, huérfanos y personas con discapacidades, frente a la explotación y el abuso. La publicidad en torno al caso llevó a la creación de varias organizaciones de defensa y contribuyó a reformas en la forma en que se investigaban y documentaban los casos de personas desaparecidas. El caso también tuvo un profundo impacto en la regulación de los espectáculos itinerantes y circos. Nuevas leyes exigieron que los artistas llevaran documentación que demostrara su participación voluntaria y se instituyeron inspecciones regulares para garantizar que los espectáculos ambulantes no se usaran como fachada de actividades delictivas. Sin embargo, incluso mientras se hacía justicia y se implementaban reformas, persistían inquietantes interrogantes. El testimonio de Cramwell reveló que la operación de Van Air formaba parte de una red mucho más amplia de trata de personas que se extendía por todo el este de Estados Unidos. Aunque muchos de sus cómplices fueron finalmente arrestados, otros simplemente desaparecieron, presumiblemente continuando sus actividades en nuevos lugares bajo nuevas identidades. La investigación también reveló que varias de las personas registradas como discontinuadas en el libro mayor de Van Air en realidad habían sido vendidas a otros operadores en lugar de asesinadas. A pesar de los grandes esfuerzos de las fuerzas del orden, la mayoría de estas personas nunca fueron halladas y su destino final sigue siendo desconocido. Quizá lo más perturbador de todo fue el descubrimiento de que la operación de Van Air había podido funcionar durante tanto tiempo precisamente porque explotaba los prejuicios sociales y la indiferencia hacia las poblaciones vulnerables. La facilidad con la que podían falsificarse certificados de defunción para personas con discapacidades, la disposición de los funcionarios a aceptar sobornos para mirar hacia otro lado y el apetito del público por espectáculos que deshumanizaban a los artistas, todo ello contribuyó a crear un entorno en el que tales horrores podían prosperar. Al final, el caso de Miller Ville sirve tanto como testimonio de la resiliencia humana como advertencia sobre la capacidad del mal que surge cuando la avaricia, los prejuicios y el poder se combinan en ausencia de rendición de cuentas y justicia. Los 17 sobrevivientes del Gabinete de Maravillas de Van Air recuperaron oficialmente sus nombres entre los vivos, se anularon sus certificados de defunción y sus historias quedaron preservadas para la historia. Pero en algún lugar, en las sombras del pasado de Estados Unidos, ¿cuántas otras voces permanecen silenciadas? ¿Cuántas otras víctimas de operaciones similares nunca encontraron el camino hacia la libertad? Este misterio nos muestra que los monstruos más horripilantes de la historia siempre han sido enteramente humanos, movidos por la codicia y respaldados por la corrupción y la indiferencia. ¿Qué opinas de esta historia? ¿Crees que todo fue revelado? Déjame tu comentario abajo. Si disfrutaste este relato y quieres más historias de terror como esta, suscríbete, activa la campanita de notificaciones y compártelo con alguien que ame los misterios. Nos vemos en el próximo vídeo.